y contarles un poco de qué se trata este trabajo, que donde yo les voy a contar un poco la historia subsidiaria contemporánea de Valparaíso. Es un poco lo que propone el, la presentación y una parte del trabajo que me tocó hacer hace un tiempo, un trabajo del cual no es que hoy día no estoy muy en el producto de estas etapas de cambio y redefinición de áreas de estudio, pero el subsidio sigue siendo un instrumento que vale la pena desarrollar y conocer, básicamente porque es la vía chilena para el acceso a la vivienda. Y ahí hay diferencias que son bastante críticas. Yo creo que hoy día en un momento en donde estamos discutiendo lo que es el derecho a la ciudad, entre otras cosas, saber que el Estado chileno cuando se le interroga respecto a cómo ha proveído la vivienda y la ciudad para sus habitantes, la respuesta la tiene muy clara y contundente en los subsidios habitacionales. Entonces lo que yo les quiero contar ahora un poco es la historia de esa historia subsidiaria de Valparaíso estos tiempos contemporáneos, ¿cierto? Bueno, yo primero que todo quisiera partir con esta imagen, que yo creo que es la imagen del conflicto en general, ¿ya? Y es la imagen de una especie de mímesis del Kraken, que es una bestia marina, ¿cierto? Caracterizada en un pulpo, podríamos decir, antediluviano, que atacaba a los navegantes que se osaban atravesar la oscuridad de la profundidad del océano. Y este Kraken lo saqué yo de una ilustración bastante clarificadora, y creo que era la mejor que dejaban claro. Parece ser un poco la metáfora de lo que ocurre entre Santiago, en la región metropolitana de Santiago, el área metropolitana en realidad, y Valparaíso, en donde los bordes empiezan a desaparecer. Y fíjense ustedes que habiendo todavía una robusta política municipal en Chile, la permanencia de los de esta cuestión, de esta relación tentacular, es bastante fuerte en el tiempo, no ha desaparecido ni ha decaído. Quizás solo se ha levantado, solo ha permanecido con mayor fuerza en el tiempo. Y es así como observamos que esta mancha urbana de Santiago a 2017, que sin duda si lo vamos viendo todos los años aumenta, va encontrándose, aproximándose a la mancha urbana del Gran Valparaíso y sus interiores. Y aquí hay un primer punto. Nosotros generalmente cuando hablamos del Gran Valparaíso nos estamos refiriendo al frente litoral. Valparaíso, Viña del Mar, Concón. Y a veces por añadidura agregamos Quilpué, Villa Alemana, Quillota, Limache, eh, Olmué también en algunas ocasiones, La Calera cuando corresponde, y de forma muy satelital Quintero. Y ya después de Quintero pareciera que estamos hablando de otro mundo. Y resulta que el frente litoral del Gran Valparaíso, del Gran Valparaíso, que es el que nosotros conocemos particularmente en este sector, perdón, me equivoqué de punta, esperemos un segundo, que es el que conocemos nosotros particularmente en este sector, corresponde también a la denominada conurbación norte y al frente litoral sur, que vendría siendo el litoral de San Antonio. Estos tres frentes litorales a veces se observan sin considerar esta zona interior, que es la conurbación Villa Alemana Quilpué, la proximidad con Limache Quillota, ¿cierto? Y las adyacencias más hacia el interior. Y si tomamos toda esta forma y agregamos la expansión de la provincia de Chacabuco a la al área metropolitana de Santiago, y todo lo que tiene que ver con la satelitalidad de Colina, Liray, Lampa, Batuco, entre otros, ¿cierto? La ciudad escondida de Tiltil, nos da una distancia de lo urbano muy corta, que no es más de 50 kilómetros. Y si nosotros hiciéramos el ejercicio inverso y fuéramos a ver este sector, que es todo el sector Buin, Paine, San Francisco, Mostazal, entre otros, la región, la ciudad de Rancagua hasta acá, Machalí hasta acá, y la distancia no urbana entre el último poblado consolidado y el primero de la región de O'Higgins es prácticamente 10 kilómetros. Entonces estamos hablando de una mega región urbana en la cual pasan muchas cosas, muchas, pero muchas cosas, ¿cierto? Primero que todo, es una región en la cual se enfrentan lo público y lo privado. Dialogan, se tensionan, se friccionan. Es un lugar en donde conviven las soluciones habitacionales.
Es un lugar en donde se fomenta fuertemente la propiedad, ya vamos a ver por qué. Es un espacio en donde el neoliberalismo urbano o la forma espacial del neoliberalismo tiene probablemente la mayor fuerza de la región. Es una zona en donde se producen distintas transformaciones territoriales. Es donde se genera esta mega región residencial, donde se produce vivienda y entorno, y donde también observamos esto que hemos denominado la faceta espacial del neoliberalismo. Todo esto que estamos conversando acá tiene que ver con eso, con un neoliberalismo, digamos, de manual, el chileno, muy adaptado a la naturaleza, muy adaptado a la naturaleza del modelo económico chileno, poco valor agregado, mucha capacidad de renta, y donde gran parte de la riqueza se produce en torno a la cuestión inmobiliaria, donde lo subsidiario, por lo tanto, por supuesto, que no es lo menor. Algunos datos para organizar, lamentablemente son datos del año 2017, ya el próximo año empezó el trabajo de campo del censo el 2022, así que el próximo año tendremos censo sí o sí, ojalá con buenos resultados, porque ahí sabemos muy bien que tanto para la geografía como para la sociología, el censo es una herramienta de trabajo fundamental. ¿Para qué lo vamos a decir a la hora de tomar decisiones? Aunque hoy día conviven varios sistemas de información, siendo quizá el más preciado hoy día por la investigación social, el registro social de hogares, pero hay formas de acceder a él y se accede con ciertos criterios de privacidad y ética en el manejo de los datos que también sería interesante revisar, no sé si en este momento o después. Fíjense ustedes que entre Valparaíso y Santiago, las dos regiones, contienen el 50,8% de la participación de población y vivienda del país. ¿Ya? Dato no menor, fíjense ustedes que a nivel nacional tenemos 6.400.000 viviendas. Si sumamos un poco los datos, debemos estar en 7.100.000. Y de esos 7.100.000, entre Valparaíso y Santiago se llevan algo así como el 45%. No es un dato menor, porque estamos hablando de volúmenes residenciales que son tremendamente gigantes. Y son volúmenes residenciales que gran parte de ellos se edificaron entre la década del 80 y el 2010, que son los años mozos de la subsidiariedad habitacional. ¿Y por qué digo mozos? Porque después del 2010 la apuesta por la calidad y la vivienda de mercado rompió un poco la lógica de producción masiva residencial. Hasta más o menos 1990, finales de 1990, y con el escándalo de las casas Copeva, la lógica de producción residencial del Estado chileno era la masiva. Ya lo había sido durante la década del 80 en la dictadura y había continuado en la década del 90 con el decenio demócrata cristiano, en donde en ambos periodos la alternativa es producir, producir y producir vivienda. Este nivel de producción de vivienda trae consigo varios elementos. Primero, como dice el profesor Hidalgo, en reiterados trabajos, lo coloca en valor en esta lógica de producción residencial, que tenemos una apuesta por el volumen y no por la calidad. Y esa apuesta por el volumen y no por la calidad se traslada no solamente al concepto calidad y hábitat, también se traslada al concepto mercado, en donde la vivienda, que si bien siempre había sido edificada por agentes privados, ahora pasa a formar parte de la oferta privada como si estuviera ensamblada a la oferta regular no subsidiada. ¿Ya? Algunas hipótesis de trabajo para esta propuesta que vale mirar. Quizá la segunda es la donde yo quisiera colocar un énfasis un poco mayor, y tiene que ver con la cuestión del municipio. Los municipios como tal, constituyen las verdaderas unidades de poder local. Los municipios en parte son los únicos que tienen la capacidad de definir proyectos de desarrollo urbano en el país. Uno podría plantear, claro, las políticas, los planes reguladores metropolitanos, el, lo, el, los PROT que debieran estar en función desde el 2017 en adelante, lamentablemente fueron detenidos por esta administración, que son la Política Regional de Ordenamiento Territorial, y luego la Política Nacional de Desarrollo Rural, que fue generada el año pasado también. Son instrumentos que de cierta manera han ido urbanizando la mirada de cómo debe ser la estrategia de desarrollo, tanto de los municipios como de las regiones. Y aquí se genera un problema que es bastante, a mi juicio, grave. Y es un problema que
recae en el hecho que los municipios, al definir esta estrategia de desarrollo, al definir esta estrategia de inmovilización de su proyecto interno, también apuestan a disolver sus fronteras. Y hoy día, esta imagen del Kraken, o de la gran megaregión urbana entre Valparaíso y Santiago, se explica en gran parte porque los municipios no tienen otra cosa que ofrecerle al desarrollo, el solo para construir vivienda. Y ante ello, el subsidio se convierte en una clave esencial para producir ese proyecto de desarrollo. Y por lo tanto, la propiedad residencial, el acceso a la casa propia y el imaginario social, hoy día también un imaginario de clase, un imaginario que rompe la barrera psicológica de la precariedad en la vivienda, en un instrumento tan básico y podría ser tan esencial como la vivienda, forma parte del proyecto de desarrollo que los municipios tienen para ofrecer a su población. Muchas veces no tienen otra cosa. Aquí en el modelo chileno, la clausura del valor agregado, la clausura a la manufactura, a la industrialización y el impulso por esta lógica emprendedora que poco ha sido revisada por los estudios urbanos en particular. Y yo lo coloco en el siguiente plan. La lógica del emprendimiento en Chile es una lógica de informalización creciente y es una lógica que va a traer consigo en algún momento una crisis también que vaya de la mano con el acceso a la vivienda, porque la informalidad no va a permitir que las personas accedan a los sistemas que están creados para acceder a la vivienda, como el subsidio, la lógica bancaria, entre otros. Vamos a conectar algunas cosas con esta otra. Es importante destacar que o algunos apuntes de esta lógica más bien teórica. Vamos a colocarlo, voy a colocar aquí la imagen de ustedes mientras estoy hablando. Aquí la lógica teórica, es importante considerar algunos elementos que son bastante básicos para nuestra discusión. Hay 3 textos de estos que están acá abajo que yo creo esenciales para discutir el neoliberalismo chileno. El primero, yo creo, es de Robert Fishman, que es un arquitecto norteamericano que escribió, entre otros, el texto de la utopía burguesa, y que es el texto al cual el ascenso se llama The Rise and Fall of Suburbia, que es el ascenso y la caída del suburbio norteamericano. Es un texto cuya actualidad para el caso chileno puede ser bastante interesante para reconocer hacia dónde transitan las grandes ciudades y las ciudades medias chilenas. Coloca Robert Fishman en el suburbio, esta entidad urbano-territorial, en el cual confluyen clase, gusto, proyección, proyecto de vida, vida cotidiana, entre otras prácticas espaciales, ¿cierto? Lo coloca en la dinámica de cuidado. Este proyecto, que antiguamente formaba parte del horizonte privado, hoy día también termina siendo una suerte de acoplamiento entre ese horizonte privado donde estaba el condominio y los conjuntos de vivienda social que se fueron allegando a él producto de las políticas de erradicación. Y aquí empieza una competencia bien interesante con el recurso suelo, porque tanto en Valparaíso, y particularmente yo me voy a referir al proyecto satélite Curauma, pero también voy a pensar un poco en Villa Alemana y ese extraño distrito residencial llamado Peña Blanca, en donde nosotros encontramos una política de suburbio completamente fundamentada. No sé si conocen ustedes el caso de Labranza en Temuco. ¿Ya? Labranza en Temuco es una situación bastante similar. Son distritos puramente residenciales que nacen bajo el alero de una política denominada SODUC, Zona de Desarrollo Urbano Condicionado, y que terminan convirtiéndose a largo plazo en un suburbio satelital al cual se le van allegando otro tipo de viviendas, otro tipo de formas de reproducir lo urbano. Y se generan unos suburbios que tienen una dinámica de ensamblaje distópico bien especiales y que en el caso chileno vale la pena mirar. El segundo texto clave, porque forma parte del año cero del neoliberalismo chileno, es el de Pilar Vergara de 1984, que es una publicación de Flaxo, Chile, en donde el texto que se llama Auge y caída del neoliberalismo en Chile. Usted va a decir, pero ¿cómo si es del 84? Claro, porque lo que hace Pilar Vergara es develar la primera era del neoliberalismo chileno en donde no hay regulación. Y ella coloca como año cero
año cero del neoliberalismo chileno, la crisis de 1982, cuando el modelo se ajusta, y se ajusta para crear mínimos en donde el acuerdo público-privado va a sobrevivir hasta el día de hoy. Y uno de esos mínimos es la vivienda. Si bien Vergara no lo trata de manera tangencial, no es su tema es la cuestión de la política económica y un poco el discurso de quienes están produciéndolo, es importante considerar el hecho que la vivienda termina siendo el artefacto con el cual el modelo de Estado neoliberal contemporáneo permite sobrevivir durante muchas décadas. Una política de Estado que venía germinándose desde la disolución de las corporaciones, de la vivienda, el mejoramiento urbano en 1976, hacia el ajuste más, vamos a decir, sofisticado de los subsidios después que se deroga el decreto 44 en 2004 con Lagos y empiezan a nacer los subsidios de reactivación e integración social y territorial. Y en tercer texto, David Ockman, lamentablemente, este texto ha costado un montón buscarlo. Es un texto, es un libro sobre la vivienda en Chile y el traslado dictadura-democracia, en donde Ockman coloca, entre otros elementos juntos, y este texto también de Ben Richards, parece que ellos dos trabajaban juntos. Este Ockman, no sé si tiene algo que ver con Daniel Ockman, nunca lo he sabido, que está en un programa económico aquí de algún candidato, no me acuerdo. Y Richards, que es un investigador de la Universidad de Liverpool, que cuando termina su doctorado, en vez de dedicarse a la investigación social, urbana de Chile y todo eso, se va a escribir guiones para series en Estados Unidos. Hay varias bien famosas. Creo que, bueno, no me voy a tirar el carrilazo con cuál, pero hay varias donde ha participado de estas que están dan en Warner y todos esos canales. La cosa es que el trabajo de Richards y el trabajo de Ockman en su primera etapa develan este traslado del bienestar neoliberal y empiezan a señalar que toda la maquinaria neoliberal que se arma con el, con el, con el Estado chileno a partir del año 1982 a la actualidad es una maquinaria donde el Estado chileno se compromete a proveerle bienestar a la población a través del subsidio, que es un sistema de competencia a través del cual se miden las condiciones de precariedad, se miden las condiciones de precariedad, se miden las condiciones de pobreza, se miden las condiciones de necesidad, y en función de esa competencia social, muy parecida a un reality show, ¿cierto? Termina convirtiéndose en el acceso a la vivienda y la forma en la que el Estado chileno defiende el derecho a la ciudad y a la vivienda. Yo tengo que decirlo de esa manera, porque el subsidio, si uno lo coloca en ese formato, hoy día podría decir, perfecto, nosotros tenemos una garantía de acceso, pero en realidad es una garantía de competencia para acceder al sistema. Y por eso es importante mirar un poco lo que ocurre con la propiedad en el siglo XX chileno, que es un continuo bien largo, es un continuo bastante largo porque en el caso chileno la propiedad no es un accidente del neoliberalismo, es una cuestión bastante anterior, y que va a recoger en distintos momentos las tres grandes vertientes o las dos grandes vertientes que están detrás de la falta aquí faltan aquí los anarquistas, ¿cierto? Pero en particular el tema de la propiedad, eh, el tema de la propiedad en la vertiente más clásica del liberalismo tiene que ver con la realización de la vida y la individualidad. Recordemos un principio fundamental de Adam Smith en La riqueza de las naciones, que tiene que ver con que el egoísmo es la mayor virtud del ser humano, porque el egoísmo individual va a conducir al bienestar colectivo. Como todas las personas van a perseguir alcanzar un desarrollo individual máximo respecto de sus necesidades, esa búsqueda y esa consecución van a rebotar en estrategias de bienestar colectivo porque todos van a estar en la misma sintonía. Ese egoísmo que plantea Smith se rompe un poco con la lógica de la vertiente más marxista de la acumulación de capital, pero no tanto. Porque Engels, que es el autor del título del libro tercero del capital, ¿cierto? De la producción global de capital, y particularmente del capítulo que tiene que ver con la renta agraria y la renta de los solares, la renta minera, Engels plantea muy tempranamente, y lo hace también en la discusión sobre el arriendo de la vivienda con Proudhon, anarquista,
se plantea de manera muy sesuda, muy consciente, el hecho que la renta tiene que ver con la dinámica de especulación de lo que ocurre en torno al suelo. Y por lo tanto, ese egoísmo liberal inicial también se ve reflejado en la forma en la que la especulación se produce dentro de la ciudad. Engels, que tenía algo más de urbano que Marx, algo más de urbano que Marx, y algo más de geografía que Marx, plantea permanentemente esta dinámica de los entornos respecto del objeto. Y esa lógica de entornos respecto del objeto le permiten a él señalar que la vivienda, el espacio urbano, los solares dentro de la ciudad, estos potreros que van quedando, representan fuentes de producción de renta fija, que van a significar en el futuro probablemente el único patrimonio que tienen las clases sociales más precarizadas. Y aquí hay un punto importante, porque en ambos casos, la lectura más contemporánea que uno podría leer acá en el caso chileno, particularmente por Fuster, y en el caso en Estados Unidos por Harvey, aparece fuertemente la idea de los dispositivos de control, que la vivienda, la propiedad, la residencia como tal, se estatuye como un dispositivo de control para tener una lógica de población encadenada a la modernidad. Y eso a nosotros nos despierta una importante pregunta para mirar por qué las políticas de vivienda son tan fuertes en la propiedad, son tan febles en el arriendo, y por ejemplo, no existe un foco especial en el alquiler para resolver, entre otras cosas, el déficit habitacional que existe hoy día. Sabemos que el subsidio al alquiler es bastante insuficiente en ese sentido. Esta frase no es mía, no la escribió ayer un gobierno de la concertación, ni tampoco de la Alianza por Chile, Chile Podemos, no sé cómo se llaman ahora. Esta frase es de la Corby, la famosa Corby. La Corby fomentó la propiedad de una manera impresionante. Nosotros hemos trabajado con fuentes de Valdivia particularmente respecto a la acción de la Corby, y en esas fuentes hemos descubierto que más allá del mito de la Corby como cohesionadora de un proyecto de bienestar social mayor, ¿cierto?, de un estado de compromiso, la Corby también participó fuertemente en la compra de materiales, saneamiento de títulos, préstamos de alquiler, pagó arriendos insolutos, pagó deuda, compraba tablas para refaccionar las casas, compraba clavos para refaccionar los techos, intervino también pagaba arriendos cuando las personas no tenían dinero para hacerlo en la ciudad de Valdivia. Imagínense no hubiésemos metido con los 45 o los 4,5 kilómetros lineales que quedaban de papeles de Santiago al Paraíso, sin duda eran mucho mayores. Y en esa exploración de la Corby, dimos con un folleto, que este es un folleto que está disponible en Memoria Chilena, lo pueden descargar, que se llama 10 caminos para tener casa propia mediante el plan habitacional, en donde la Corby señala la estrategia de préstamos con la cual se financia la vivienda. Entonces el subsidio no es una cuestión que venga de ayer. Y aquí yo siempre trato cada vez que me invitan a hablar de estas cosas, yo coloco lo mismo. El neoliberalismo chileno no inventó el subsidio, simplemente lo sofisticó. El subsidio ya existía con la Corby, ya existía con la Caja de la Habitación Popular, ya existía con el Consejo de Bienestar Social y ya existía con el Consejo Superior de Habitaciones. Porque el subsidio lo que hacía era prestar una parte del dinero para conseguir acceder a la vivienda, y la otra parte, como la vivienda no estaba en la banca, el préstamo hipotecario no estaba en la banca, las personas lo obtenían a partir de las cajas de previsión social, las cajas de ahorro y las cajas de seguro. Uno de los grandes aportantes de la Corby y de la Caja de la Habitación Popular va a ser la Caja del Seguro Obrero y la Caja de Previsión de los Empleados Particulares. Y de ahí que muchas de las poblaciones históricas de las grandes ciudades de Chile tengan el nombre de aquellas agrupaciones a las que pertenecían. La vivienda Corby, la Villa Los Ferroviarios, los textiles, los carpinteros, los profesores. No, mira, allá está la población de los como ocurre, por ejemplo, en Puente Alto, donde está la Villa Textil, está la Villa de la Población Victoria, está la Villa de la Papelera. Todos esos fenómenos, no es que la empresa construyera las viviendas y se las regalara a sus trabajadores en la lógica del company town, porque eso es otra cosa, sino que la empresa, a través de la caja de ahorro previsional, prestaba el dinero para que las personas pagaran su vivienda. Ese es el juego que existía. Entonces, frente a ello, lo que nosotros logramos observar, lo que se advierte en esta lógica, es que tenemos un plan habitacional en donde la vivienda empieza a ser fomentada fuertemente como objeto de propiedad,
y donde los dispositivos para acceder a ella son cada vez más fuertes. Y insisto, esto no lo inventó el neoliberalismo en una trasnochada reunión. Por el contrario, fue creado tempranamente a través de otros vehículos, a través de otras formas de adquisición y a través de otros elementos en donde se van eh, cohesionando esfuerzos por generar un acceso a la vivienda en donde no esté necesariamente metido solo el Estado. Y ahí hay un punto que mirar. Vamos a hablar entonces un poco de esta estructura residencial. Primero que todo, yo les quiero contar cómo fue el subsidio cambiando de posición en el tiempo. Y este es el decreto 44 de 1988, que va a ser derogado por el decreto 40, que lo vamos a ver enseguida, en la década de los 2000. Y fíjense ustedes que el decreto 44, que es el subsidio del sistema unificado, al cual casi todas las personas de nuestra generación accedieron a la vivienda, particularmente nuestros padres, postulando en el Servio, a mano, y comprando el diario donde salían los resultados de postulación. Se publicaron en el diario La Nación. Y se publicaban y la gente revisaba su RUT y decía aprobado, aprobado. Y salían los montos de apruebo. Este subsidio es el subsidio donde ya se le entrega a la banca comercial, la responsabilidad sobre la hipoteca. Durante un momento, y todavía sigue vigente, las cajas de compensación también participaron entregando hipotecas. También lo hicieron las cooperativas de ahorro, como Copeuch, ¿cierto? Y también lo hicieron entidades financieras que no eran necesariamente ni de la banca, ni de las cooperativas de ahorro, ni de las cajas de compensación, que eran las financieras, que hoy día las financieras desaparecieron y pasaron a formar parte de los factoring, que prestan dinero contra el cobro de un documento, que podría ser una factura. Por suerte desaparecieron las financieras, que era en realidad una estructura usuraria de préstamo de dinero. Esta lógica que nosotros estamos en este momento observando respecto al subsidio habitacional, en el año 88 se va a trasladar de manera casi íntegra al año 2004. Yo quiero que vean lo que está en negrita, porque miren lo que pasa aquí. El 2004, una ayuda estatal directa se otorga por una sola vez al beneficiario, no se devuelve, constituye un complemento del ahorro, por lo tanto, no se puede comprar vivienda si no hay ahorro, ¿cierto? Y si lo necesitare, un crédito hipotecario que obtenga para financiar la adquisición o construcción en sitio propio de una vivienda económica. Y en este caso, en el decreto del tiempo dictatorial, se habla de la vivienda económica, que es la vivienda económica que está normada en el DFL2 de 1959 y la Ley General de Urbanismo y Construcción, también está presente ahí esa tipificación de vivienda económica. Van a aparecer acá, ¿cierto? En el 1988 y van a aparecer en el año 2004 casi sin diferencias. Quizá con la única en donde aquí se habla de crédito hipotecario. Y el mutuo hipotecario, como instrumento financiero, lo van a otorgar principalmente los bancos. Por lo tanto, aquí hay un segundo elemento sociológico importante. La bancarización del subsidio involucra la creación también de un dispositivo aún más amarrado de control en la lógica Foucauldiana, pero también de un dispositivo importante de producción de modernidad. Porque el proyecto neoliberal del 90 en adelante es sofisticar los sistemas que estaban encadenados con anterioridad y convertirlos en una racionalidad de Estado mayor. Y esa racionalidad de Estado va a quedar depositada en el municipio. Aquí el amigo Miguel González, que me está mirando en su foto, en realidad no me está mirando la foto, ha estudiado muy bien algunos casos de los municipios, ¿cierto? Y sabemos hoy día con la información que tenemos que uno de los grandes problemas que tiene la investigación urbana es que no se estudia el municipio. Lo único que se estudia del municipio son los instrumentos de planificación territorial, pero no estudiamos la forma en la que el municipio determina los proyectos de desarrollo, la forma en la que el municipio patrocina o hace concursar a la población por acceder a los subsidios, ni tampoco la orientación de desarrollo socioeconómico que el municipio le impregna al territorio que administra. Aquí también tenemos otra compañera, María Sorela Robles, que ha trabajado en la dinámica municipal en algún tiempo, y ella también lo sabe, y nos podría comentar después, un ratito que vamos a conversar, también saben, ¿cierto?, que el municipio como tal,
tiene una llave importante de acceso en el desarrollo de la vivienda y tiene una llave importante también en definir por qué los municipios se convierten en garitos inmobiliarios. Y cuando digo garito inmobiliario estoy diciendo que los terrenos se convierten prácticamente en una cancha en donde se dividen las zonas para producir vivienda. Voy a colocar un ejemplo santiaguino, que no es un buen ejemplo, pero es espejo de todo lo que estamos hablando. En Santiago hay una comuna que se llama Macul, ¿ya? Para las y los fanáticos de Colo Colo, es la comuna que parte ahí en departamental, con Vicuña Maquena, se extiende hasta Avenida La Florida, en algunos casos, no, sí, solamente hasta Avenida Florida, que después se convierte en Avenida Maculo, Jorge Alessandri Rodríguez, y pasa la comuna de Macul hasta Irarrázaval. Poco antes de Irarrázaval ya va terminando. Esa comuna tenía antes uno de los grandes cordones industriales que se sostenían en Santiago. No, pasa al otro lado, el otro lado de San Joaquín. Esa comuna, que fue quedando con una cantidad importante de industrias, hoy día casi todas se retiraron. Se fue Luchetti se llevó los silos, ¿cierto? Los que tuvieron durante décadas puestos ahí en el paradero 4 de Vicuña Maquena. Se fue Coca-Cola, estaban trasladándose también, hoy día solo tiene bodegaje, ya no produce bebidas en la parte de Carlos Baldovino. Las textiles quebraron hace mucho tiempo y dejaron la infraestructura, después fueron ocupados y de ahí un centro comercial ahí. Se fueron las bodegas, se fueron los plásticos, se fueron las textiles, se fueron los aluminios, se fue la Policía de Investigaciones, que estuvo décadas también en la comuna de Macul, a la altura de Rodrigo Garay. ¿Y qué es lo que viene encima de eso? Vivienda. Vivienda, vivienda, vivienda. ¿Y qué tipo de vivienda? Vivienda vertical, altura promedio 20 pisos, bien servida, ¿cierto? 4 estaciones de metro en un radio de 2,5 kilómetros, yo creo que está muy bien servido, 20 minutos del centro, ciclovía, 30 minutos del centro. Entonces, estamos hablando de una zona en la cual la renovación de esta cuestión industrial no pasa necesariamente porque la industria se vaya, pasa porque el municipio así lo permite. A mí me invitaron a participar, una concejala, del desarrollo del plan regulador de Macul para evitar este fuerte desarrollo inmobiliario. La invitación se cayó en el tiempo porque al final, al parecer, algo habrá ocurrido, que la concejala nunca más me llamó, no me invitaron a conversar a la municipalidad, cambiaron el alcalde, hoy día está Montoya, antes estaba Puyol, y en ese cambio de alcalde, los permisos de edificación se mantuvieron. Y Macul, en vez de haber, por ejemplo, avanzado en otro tipo de infraestructura, optó porque la única vía de desarrollo a la cual podía acceder era la construcción de viviendas. En Villa Alemana pasó un poco lo mismo. Y por eso coloco el caso de Peña Blanca, ese extraño distrito residencial de Peña Blanca, que al menos a mí me llama mucho la atención. Este caso no es aislado, este caso está propulsado, ¿cierto? Se fomenta, se lanza, logra niveles que son superiores, particularmente a partir de la cohesión del subsidio en democracia. Los militares le van a entregar al país un subsidio, que es el decreto 44, y un par de estrategias de desarrollo rural, muy precarias inicialmente, que son las casetas sanitarias. Pero lo que va a hacer el primer decenio demócrata cristiano es sofisticar a límites bastante superiores la cuestión subsidiaria. Entre Frey y Elwin, del 90 al 99, del 90 al 2000, se van a crear 15 instrumentos subsidiarios entre programas, subsidios permanentes, subsidios transitorios, urbanos y rurales, de compraventa de viviendas usadas y nuevas, de autoconstrucción, de reparación, entre otros muchos elementos. Gran parte de la autoconstrucción de vivienda en las zonas rurales, y aquí coloco el punto en Limache particularmente, se construían con la compra de materiales, sin asesoría técnica como lo hace hoy día, por ejemplo, el Servio en algunas zonas en donde pasa la tarjeta de materiales, se otorga asesoría, se entregan los planos y después se normaliza la ampliación. En el caso de las zonas rurales, no, se entregaba el dinero, la gente compraba los materiales y construía la casa. Y de ahí vienen algunos pequeños polígonos de ruro-urbanización, como los que podríamos encontrar en Limache, los que podríamos encontrar en La Cruz, los que podríamos encontrar también en comunas como Santa Cruz en la región de O'Higgins.
Después con Lagos, algunos de estos programas desaparecen, algunos de estos programas sobreviven y se van cohesionando en una especie de urbanización del subsidio. Y con Bachelet 1, cuando nace justo en este momento, y aquí yo quiero colocar aquí hay un hito que no se ve, pero hay que colocarlo, que es la creación de la red de protección social, el Chile Crece Contigo, el Chile Solidario, que es una sugerencia que le va a hacer el Banco Mundial a los países en vías de desarrollo y los países pobres del mundo, donde le sugiere que para administrar y conducir mejor los recursos destinados a superar la pobreza, deben crear redes de apoyo, lo que se llaman las welfare nets, las redes de bienestar. Y el Banco Mundial las va a empezar a proponer en 2004, 2003. Y uno de los primeros países en América Latina en crear una red moderna de protección social y de bienestar social va a ser Chile, con el Chile Solidario con Lago, que se convierte en Chile Crece Contigo con Bachelet, y que hoy día va en la creación del Ministerio de Desarrollo Social y el Registro Social de Hogares. Y ese era el destino que tenía que tener esa red. Y hoy día el Registro Social de Hogares, por presión política, por asfixia política del gobierno que está hoy día en la moneda, deciden ampliarlo a un formato que se llama IFE Universal, que el IFE parece ser que no tiene origen conocido, salvo que nosotros vimos por televisión, porque sabemos muy bien que el IFE al inicio era miserable, vergonzoso, y hoy día se convierte en una clave que desactivarlo significa eh, en una de esas retroceder varios puntos atrás en los niveles de pobreza. Pero cuidado, el IFE, como el subsidio de emergencia, probablemente van a permanecer hiperfocalizados y en torno a lo que contemplan los programas que lo pueden proveer. Y con esto, antes de pasar a lo siguiente, Bachelet 2, Piñera 2 van a crear lo que se denomina los subsidios de integración social, que van de la mano con el registro social de hogares. Entonces, el vehículo estaba formado. El inicio de esta política, yo no lo he desarrollado, no me he sentado a sistematizarlo de manera más contundente, pero los antecedentes nos señalan que la creación del Chile Solidario, hay un artículo de Galazo en la revista de Economía de Chile, en donde se plantea que el Chile Solidario al principio son subsidios bastante mínimos. 10.000 pesos por garantizar que los niños acceden al colegio, 10.000 pesos porque los niños se controlan en el consultorio, y al final una familia, entre todos los subsidios que recibía del Chile Solidario, no reunía más de 45.000 pesos mensuales. Ustedes entenderán que con eso no se puede vivir. Pero hoy día, con la forma que tiene el IFE y la lógica de transferencias directas, en donde tanto la derecha de la concertación y la derecha formal hay una especie de consenso en que debe existir un sistema de protección que esté alojado en esa lógica, es muy probable que se sostenga un IFE que esté focalizado también en la cuestión de vivienda y que esa sea la salida del subsidio post-convención constitucional. Vamos a ver qué pasa. Estoy elucubrando. Vamos a ver Valparaíso. Valparaíso tiene harta plata invertida en vivienda durante los 30 años entre 1990 y el 2016. Créanme, entre el 2016 y el 2020 habría que restar los subsidios de reconstrucción cuando han habido particularmente incendios en la zona alta de Valparaíso, y nos debiera dar entre entorno y mejoramiento unos 160.000 unidades de subsidio entregadas durante ese periodo. El más importante, pero el más importante de todos es el Programa de Protección del Patrimonio Familiar, el famoso PPPF. ¿Y por qué digo que es importante? Porque es un subsidio al que se postula a través del municipio. El municipio va a entregarle el municipio le va a entregar la población organizada, juntas de vecinos, asociaciones de vecinos en particular, que se organizan en torno a un pasaje, por ejemplo, van a solicitarle al municipio que patrocine la solicitud del PPPF y van a acceder a subsidios de mejoramiento de entorno, de mejoramiento de vivienda, de ampliación de vivienda y también de equipamiento próximo. Es bien interesante lo que ocurre con el PPPF porque es un subsidio bien masivo, a veces pareciera ser mínimo, pero la verdad es que está enfocado en asegurar que el valor patrimonial de la vivienda no decaiga y que siga manteniéndose en una lógica que pueda participar del mercado inmobiliario en algún momento.
Y lo otro que es importante es todo lo que ha significado en materia de subsidio a la vivienda en propiedad en el caso de Valparaíso. Yo quiero colocar aquí dos puntos. ¿Eh? El 19 es nuevito, porque si bien lo crean en el 2014, los primeros conjuntos en postulación son de 2016. Y esto está contabilizado hasta 2016, lo que quiere decir que ya en 2016 teníamos una cantidad importante de subsidios de este tipo entregados en la región. Curiosamente, donde más estaban estos proyectos era en el extraño distrito de Peña Blanca, en Villa Alemana en general, en Limache y también en Quillota. Ya los vamos a ver enseguida. Todos los otros instrumentos son significativos, no voy a decir que no. El 49, ¿para qué decir? Este es el vehículo que permite en su título primero la construcción, que en su título primero es el que utilizan los comités de vivienda en sus distintas denominaciones para acceder a la construcción de vivienda en terreno propio o terreno cedido o concesionado. Ese tipo de subsidios van a tener una fuerte proyección hasta la actualidad. También el 1, por cierto, ¿cierto? El 1 es esencial. Aquí está el título 2 de clase media y el título 1 de sectores emergentes, que hoy día son un puro título, pero son los primeros subsidios que van a empezar a hablar de clase media, sector emergente, sectores vulnerables. Y cuando ese lenguaje se traslada al subsidio, también se traslada el lenguaje de por qué la subsidiariedad es relevante para este modelo chileno de acceso a la vivienda. En el alquiler es bien precaria la cifra hasta el día de hoy. ¿Eh? Y aquí yo coloco un punto que vale la pena discutirlo, quizá en otras dimensiones. Hace poquito me tocó dar una charla para un diplomado en vivienda de la Universidad Alberto Hurtado, que dirige el profesor Ivo Gasic, y una de las cosas que apareció en esa conversación es que en Chile la no política del alquiler puede transformarse en una bomba de tiempo, entendiendo que la vivienda, acceder a ella en propiedad va a ser un poco más complejo en los próximos años. Hay que mirar también lo que ocurre. ¿Eh? Los bancos del año 98, después de la crisis asiática, se resguardaron durante 2 años, 1 año, 2 años, y después salieron a prestar el 100%. Puede ser que durante 1 año y medio el acceso a la vivienda se ralentice, producto del overwarming o sobrecalentamiento de la economía chilena, a propósito del exceso de liquidez que anuncia el Banco Central. Puede ser. Pero también hay que considerar que cuando, después de la crisis del 98, la banca salió a ofrecer crédito hipotecario, cuando lo salió a ofrecer al 100% sin pie y prácticamente a cualquier persona que no tuviera DICOM. Así que, más que la crisis, hay que mirar cómo se rearma la fuerza respecto de la salida de la crisis. Los municipios que se llevan gran parte de la cuestión subsidiaria, yo me imagino que ustedes lo tienen más claro que yo, son Viña del Mar. Y yo siempre que la gente que no conoce Valparaíso, yo le digo Viña del Mar, hacen este gesto, alguien que tiene el micrófono abierto, hacen este gesto así como, ¡oh, Viña del Mar! Sí, Viña del Mar, señor. ¿Y por qué Viña del Mar? Porque Viña del Mar tiene, en la parte alta de Reñaca, después del Camino Internacional, uno de los grandes desarrollos de erradicación de campamentos. Vamos a ver algunas fotos, estoy seguro que ustedes los conocen mejor que yo. Y en esas zonas, el ascenso del subsidio ha sido clave para poder ir urbanizando la parte interior de la ladera de los cerros de la bahía y también observar un poco lo que ocurre con la formalización de la vivienda de aquellos vehículos que el profesor Carlos Valdebenito de la Universidad Católica de Valparaíso ha descrito tan bien a propósito del campamento como un acuerdo tácito con la municipalidad en algunos periodos para acceder a la vivienda, en donde de hecho la erradicación de campamento en Viña del Mar, si uno lo compara respecto de otras ciudades de Chile, es más rápida, tiene un proceso de salida más claro. Eso está estudiado, ¿eh? El profesor Carlos Vergara lo conoce, el trabajo está publicado en España, me parece. Carlos, tú trabajaste en ese artículo con Valdebenito, en donde se trabaja un poco esa idea. Y luego, Valparaíso, ya sabemos más o menos los motivos de por qué. Villa Alemana, que para mí es el caso paradigmático del subsidio en Chile. Yo les recomiendo, o sea, si no tienen donde ver sus tesis y quieren trabajar estos temas, por favor, producción de clase y subsidio, Villa Alemana es de manual. O sea, ¿cómo nosotros vamos a convertir en una dimensión mesocrática a través del subsidio a un grupo de población que está fuera de un área metropolitana para hacerlos pertenecer a ella? Y Quilpué, ¿para qué decir? Yo no sé. O sea, Quilpué yo creo que es aún más evidente, pero el caso de Villa Alemana es para mí paradigmático.
No dejemos afuera, ¿cierto?, el oro verde que el profesor Vergara Constella también señala en algunos artículos, que tiene que ver con estas tres comunas, y el ciclo paltero, que todavía no tiene término conocido para observar si efectivamente estuvo o no involucrado en el ascenso inmobiliario de esta zona. Sabemos que sí el Limache, pero en estas zonas todavía tenemos que ver cuánto fue su énfasis total en el fondo. Ahora, respecto a la cuestión subsidiaria, no son malos números. Participar de casi 200.000 viviendas en 30 años, supongamos 250.000 si agregamos las de reconstrucción, eh, entre urbanas y rurales, estamos hablando que un porcentaje importante está produciéndose en comunas que están fuera del anillo litoral. Y eso ya nos lleva a pensar en una dimensión también interior del subsidio, en donde se está promoviendo paulatina y lentamente una especie de megaciudad, donde el Gran Valparaíso de frente al litoral se va a convertir en una ciudad que tiene un interior muy parecido a lo que es, a lo que es el Gran Buenos Aires, guardando las proporciones, ¿cierto? Buenos Aires es plano, pero en el caso del Gran Valparaíso, los trabajos de infraestructura podrían llevar a otro lado. Yo creo que coloco esta foto, esta es una panorámica que saqué cuando hice el terreno de la tesis doctoral, en donde tenemos acá, esta la sacamos desde Rodelillo, yo creo que pongan atención aquí, lo vamos a ver después. ¿Ya? Este es el barrio Los Ingleses, ¿ya? Y quiero que vean esto. Esto que está acá es Valle de la Luna en Villa Alemana. Este es decreto 19, si no me equivoco, donde se replica la idea de vivir en la punta del cerro. ¿Ya? Perdón, se me fue el lapicito aquí. De vivir en la punta del cerro. Se replica. Enfrentado a la ruralidad. Yo me acuerdo que íbamos caminando por aquí y justo por aquí entre medio o en este árbol había un toro amarrado. Entonces, estamos hablando que se está produciendo vivienda desde el extremo hacia el interior y no desde el interior hacia el exterior. Entonces, hoy día, muchas veces, cuando los planos reguladores metropolitanos y los planos reguladores comunales fijan el límite urbano, a veces están haciendo la circunferencia de lo que está dentro, más que promover un área de desarrollo urbano. Porque lo que salen a hacer en realidad es salir a buscar lo que está afuera para que no se les escape la ciudad. Pero fuera de este límite urbano ya se construyó. Y no solo parcelación de agrado, no solo negocios de recreación, ocio, amenidades, sino que también proyectos que están vinculados directamente con un desarrollo de la vivienda más en propiedad. Quillota. Este caso, cuando lo fuimos a ver, lo encontramos bastante sorprendente. Esto es decreto 1, título 2, sectores emergentes, clase media, ¿cierto? Esto está cerquita del centro de Quillota y frente a este conjunto que llega al barrio, ¿cierto? Ahí con campanas, dulces, cortando cinta. La muralla que declara que la lucha no ha terminado, ¿cierto? De Landa, Chile, justo al frente estaba este predio desocupado, que al parecer esta inmobiliaria ya lo tenía más o menos tasado para seguir proyectando. Esta es la vereda de la izquierda, esta es la vereda de la derecha, en la calle, no en la política. Y se advierte que probablemente este proyecto saltaría a la calle y se instalaría acá. Yo no he vuelto a ir a Quillota, me imagino que si vamos a dar una vuelta, la respuesta va a estar a la vista. Es interesante esto porque no nos estamos refiriendo solo a un tipo de proyecto en donde la vivienda tiene que ver con la erradicación de un campamento o la erradicación de sectores que están precarizados, sino con un proyecto subsidiario mesocrático que empieza a trasladar la idea de la vivienda por fuera de la ruptura con la precariedad para convertirla en un objeto de consumo mayor, que es para donde ha ido transitando el subsidio. Bueno, y este gobierno, y particularmente cuando el ministerio estuvo con Cristian Monkeberg y ahora con Felipe Ward, se convirtió en un ministerio bastante exitoso. Yo digo exitoso porque es el concepto más cercano a lo que se observa en las redes sociales. Es un ministerio que cuando se le solicita ampliar el presupuesto para seguir construyendo vivienda y reactivar económicamente al país en los próximos años, se le otorga un aumento que no es tanto considerable porque el presupuesto anual de subsidios era de 2.800
millones de dólares y ahora va a llegar a 3.500 millones de dólares. Piensen ustedes que cuando se aumenta, cuando se utiliza el subsidio de emergencia, cuando hay terremoto, incendio, aluvión, entre otras, tsunami, entre otras catástrofes, cuando ocurren los estados de catástrofe y se activan los subsidios de emergencia, que generalmente son del 49, básicamente el mismo dinero que se traslada, ¿no? No es una, se rompe la reserva, digamos. Quedan los 3.500 millones de dólares. Y claro, o sea, ser ministro o ministra de Vivienda hoy día en Chile es salir a cortar muchas cintas. También porque los proyectos del DSI 19 que empezaron a concursar del 2014 en adelante se han ido masificando. Y para las inmobiliarias como Echeverría Izquierdo, termina siendo un negocio bastante importante al cual pueden acceder, eh, pueden acceder construyendo una oferta más cercana al producto que ellos esperan comercializar. En Antofagasta, para erradicar las 25.000 familias que viven en campamento, Echeverría Izquierdo se propuso construir el 40% de toda su matriz residencial anual solo en viviendas subsidiadas. El dueño y gerente general de Echeverría Izquierdo era el asesor económico en materia residencial, el asesor en vivienda y entorno de Ignacio Briones, y que seguramente va a estar en lo eventual con el candidato Sichel, junto con Iván Poduje seguramente, y quizá también van a estar después, no me cabe ninguna duda, tocando la puerta de un eventual gobierno, esperemos que así no sea, de José Antonio Cast. Y también se presta para estas tonteras, digámoslo con todas sus letras. O sea, esta lógica donde vemos que un gobierno de derecha apunta a la integración social, pero la integración en la medida que a ellos les conviene también, se presta para este tipo de memes y tonteras que uno pone ahí para quebrar un poco en una sala con gente hubiese funcionado mejor, pero bueno, nos quedamos acá. Algunas consideraciones generales sobre lo que vamos a ver adelante, no es tan relevante, quiero pasar en realidad a esta parte. Tiene que ver con esto. Esperemos un segundo, por favor. Ya. El decreto Supremo 4, que es el financiamiento de viviendas económicas en conjuntos sociales, que tiene que ver también con uno de los subsidios que fue decayendo en el tiempo. De cierta manera, estos subsidios siguen vigentes, ¿eh? Pero las tasas que tenían de participación en el sistema general, que eran del 20, 10%, hoy día son del 4, del 5%. ¿Por qué? Porque son subsidios que optaban por salir a comprar viviendas dentro de conjuntos que ya estaban construidos. Por lo tanto, era entregarle, no tengo ningún papel cerca, aquí sí, entregar el voucher, ¿cierto? Mire, usted adjudicó el subsidio, tiene 90 días para ir a buscarse una casa. Y la gente iba con el subsidio buscando conjuntos donde se lo recibieran. Algunos se lo recibían, otros no. Después se amplió a comprar viviendas usadas, que tuvieran lógica de vivienda económica en conjuntos sociales. Pero tenían un límite muy escaso, era vivienda usada hasta 1.100 UF. Y la pregunta que queda es, ¿dónde están esas viviendas de 1.100 UF? Bueno, no estaban. ¿Dónde tuvo mayor presencia ese subsidio? Yo creo que hoy día es un subsidio más bien en retirada, no en, insisto, no están derogados, por lo tanto existen, las partidas están asignadas, pero ¿dónde estuvieron particularmente concentradas? Villa Alemana, que tiene una concentración media, Viña del Mar y Valparaíso. Ustedes van a ver que Concón va a desaparecer de la lógica subsidiaria, salvo en casos muy específicos. Les voy a colocar un ejemplo un poco más metropolitano, para que veamos esta lógica de gran ciudad que estábamos hablando. ¿Ven? Aquí está el cracker. ¿Ven? En Valparaíso, los títulos 1 y 2, sectores emergentes, sectores vulnerables, vulnerables 1, emergentes 2, los tramos 1 y 2 del subsidio del decreto 1, nos van a mostrar una fuerte concentración subsidiaria en Viña del Mar. ¿Dónde estuvo este subsidio? Este subsidio estuvo en gran parte del desarrollo de áreas centrales en un momento, en las dos ciudades, en todas las ciudades en realidad. Si nosotros lo llamamos Concepción, vamos a ver el caso Riviera Norte, ahí lo vamos a encontrar en ristre, o sea, en forma, lo vamos a encontrar andando hasta el día de hoy. Riviera Norte ha ido, este proyecto en la comuna de Concepción ha ido encerrando, ha ido encapsulando sectores de campamentos que están al lado de la ribera del río Biobío y que de cierta manera van quedando asfixiados en torno a la cuestión de vivienda. El caso de Santiago es bien obvio, ¿eh? O sea, hay una urbanización fuerte del sur,
pero fíjense ustedes que el tramo 2, y por eso yo coloco aquí Viña del Mar Concón, el tramo 2, que es el de los sectores emergentes, lo que el subsidio entiende como clase media, tiene una vocación importante hacia las áreas centrales. El 40, que es el que va a sustituir al 44, ese que estábamos leyendo, cuánto cambiaba y cuánto permanecía. Nuevamente tenemos una fuerte concentración en Valparaíso, en Viña del Mar, y nuevamente una fuerte concentración en Villa Alemana y también en Quilpué, ¿cierto? Marca la zona urbana en ese caso, no solamente el municipio. ¿Por qué hacemos el punto de esta concentración tan relevante? Porque es donde nosotros vamos a ver el paisaje que esto produce después. Un paisaje subsidiario bastante fuerte y bien coherente y llamativo. Fíjense que apareció Quintero, que no había estado en la discusión, y nuevamente en el 49 vuelve a aparecer Quintero. Está el conjunto habitacional Las Rocas, ¿cierto? Está el conjunto habitacional, vamos a ver una foto después, no me acuerdo muy bien del nombre ahora, y seguramente va a aparecer después algunos números de Zapallar que vale la pena que miremos. El 49 tiene varios títulos: autoconstrucción, o sea, de construcción en conjuntos de manera colectiva y de manera individual, título 1, título 2, donde también vemos un fuerte ascenso tanto de Valparaíso como de Viña del Mar. Este es el que crea Bachelet para la reactivación económica después de la crisis de 2008, en realidad es de 2011, pero los primeros resultados son de 2014, en donde observamos el programa de reactivación económica y fomento al mercado inmobiliario, cáchense el título nomás, y vean ustedes quiénes son los sectores, los grandes conjuntos que se van a edificar. Casablanca, Limache, Quillota, Quilpué, Quintero, Valparaíso, Villa Alemana, Viña del Mar. Ese es el anillo que va a recibir la mayor cantidad de recursos en esta lógica de reactivación económica y que hasta el día de hoy, en cierta forma, se ha mantenido, porque impulsar la provisión de subsidios también involucra impulsar el volumen de gasto en vivienda y que además trae consigo, recordemos que el sector construcción es el 15% del Producto Interno Bruto. El 10, para que después no me juzguen por las cifras, el 10% del Producto Interno Bruto son entre 300, no, el 10% son 30, el Producto Interno Bruto son entre 250.000 y 300.000 millones de dólares. Supongamos que el 10%, el 10% de ese Producto Interno Bruto, más la construcción, significan 300, no, son 3.000, 300.000, claro, 350 millones de dólares promedio. Un punto de Producto Interno Bruto, 10 puntos de Producto Interno Bruto son 1 millón de empleos. Por lo tanto, el hecho de que la construcción tenga un fomento permanente en el diseño de la política económica de un país significa que usted con eso apuntala al empleo formal, pero también al informal, porque ustedes saben muy bien que la construcción trae una cantidad importante de trabajos formales, pero trae también una cantidad importante de actividades informales que le son adyacentes. Lo que denomina la geógrafa argentino-brasileña María Laura Silveira, denomina como el circuito inferior, el que está fuera de la primera, del rostro inicial de la cuestión. Y luego, el subsidio del decreto 19, que en el caso de las regiones centrales va a aportar hasta las 2.200 unidades de fomento. Hay algunos volúmenes de estos que cambiaron. Las zonas extremas que eran de Arica, Parinacota y Tarapacá, Maicén y Magallanes, junto con Chiloé, recibían algo así como hasta los 2.200 y 200 unidades de fomento más de subsidio. Sin embargo, el gran fuerte de estos subsidios ha ido localizándose en estos proyectos que estaban acá vigentes hasta 2017. Hoy día son más. El DS-19 tiene un volumen mucho mayor. Yo les quiero ir mostrando de qué se trata esto. ¿Cuál es la gracia del programa de integración social y territorial? Lo vamos a ver enseguida. Lo que tiene que ver con programa de protección del patrimonio familiar también, lo que le había comentado sobre entorno, mejoramiento de vivienda y ampliación de vivienda. Lamentablemente este dato nunca lo entregaron. Sí, los dos primeros y de manera muy parcial. Y el subsidio de alquiler, donde estaba más o menos concentrado. Hay que ver lo que ocurre con esto, porque crisis mediante es por donde se va a resolver la cosa. Yo voy a saltarme esta parte porque quiero mostrarles lo siguiente, en honor al tiempo. ¿Cuánto nos queda, Carlos? Profe, nos quedan 25 minutos.
¿Ya? Ya, pero para que 20 quedemos para minutos y conversar. la idea es que podamos conversar un poquito acá en la sala. Me imagino que en la sala virtual también hay hartas preguntas, así que podríamos hacer 10 y 10. Por ahí puede No, sí, ser. aquí voy a terminar brevemente, para que ustedes vean. Miren, Vale. yo les conté que habíamos hecho un trabajo ahí explorando qué era lo que pasaba con el subsidio. Miren, estos son los resultados de la mega región urbana residencial. Miren, fíjense ustedes, por favor. Primero que todo, la utilización de los cinturones periurbanos, comunas como San Bernardo o Maipú en Santiago, que es lo mismo que ocurre en Quilpué o Villa Alemana e incluso en Casablanca, empiezan a utilizar antiguos predios que estaban destinados a la actividad industrial para producir viviendas subsidiadas. ¿Y por qué los utilizan? Porque esos predios tienen, esas zonas tienen infraestructura vial, eléctrica, sanitaria, tienen algunos servicios menores a los cuales después van a llegar los jardines infantiles, las escuelas, los liceos. Recuerden ustedes que hoy día todos los subsidios van enfocados en una lógica de entorno que tiene que ver con las proximidades, que es una racionalidad bien topológica. Y segundo, empezamos a observar procesos de desarrollo inmobiliario que terminan operando como puentes. Limache, que construyó estas viviendas, la inmobiliaria Galilea, ¿cierto? En el caso de Limache, este conjunto habitacional, después yo les voy a mostrar, tiene una sorpresa. Es del título 1 del Decreto Supremo 1, y les voy a mostrar enseguida por qué la sorpresa. Tiene este entorno, esta es la casa, y a la vuelta de la casa, esta era la plaza que estaba al frente. Estas eran las viviendas que vendía, esta es la casa piloto. Nosotros entramos a la casa piloto aquí, la conocimos, y decía, a pasos del metro, de la estación del metro Limache. La verdad es que no está tan a paso del metro Limache, está bastante lejos. Había que atravesar incluso un camino medio rural para llegar aquí. Pero no importa, porque el puente habitacional con el cual se vendía era la idea, mire, usted aquí está a metros de llegar a Valparaíso, cerca de Valparaíso, Viña del Mar, solo por el hecho del tren. ¿Qué ocurriría? Por eso yo coloco el punto de los puentes megaregionales. Se aprueba el tren Santiago-Valparaíso. Y se aprueba, que ya parece que empezaron a comprar los trenes, Melipilla-Santiago, y por lo tanto San Antonio-Melipilla-Santiago. ¿Qué ocurre con eso? Se abre la temporada de cacería inmobiliaria. Y una vez más, la distribución de las plusvalías, y yo voy a hablar mejor entonces de las distribuciones del bienestar, van a ir lanzadas en cualquier dirección, menos a la demanda por vivienda, que es más de carácter social. Sigamos avanzando. Corredores habitacionales. No sé si conocen este sector de Quilpué, condominio Marga Marga 1. En realidad, esta es una foto de una calle que son como 14 edificios. ¿Ya? Deben haber más hoy día. Esto es de verano, esto es enero, febrero de 2019. Deben haber muchos más hoy día. Y este sector, que es el sector de Quilpué, prácticamente está conurbado con Peña Blanca en Villa Alemana, y de aquí a Viña del Mar hay 10 minutos en automóvil, en autobús deben ser 20, 10 minutos en automóvil. Entonces, supongamos lo que significa esto a nivel de producción inmobiliaria. Aquí esto no es una vivienda social donde nosotros vamos a ir a radicar campamentos, no, esto es subsidio por competencia. Esto no tiene un carácter de política pública que esté enfocado en ejercer un derecho real sobre la vivienda. Condominio Saltador de Casa Blanca, me van a perdonar, esto es un sketch, ¿cierto?, de internet. No fuimos a Casa Blanca en esa oportunidad, pero vean también el tipo de vivienda que se está construyendo. Los arquitectos le dicen a esto el skyline, ¿cierto? El diseño, el frente, cómo funciona el entorno. No es lo que nosotros entendemos como vivienda social, o al menos lo que creíamos antes. Y luego, este condominio que es el condominio Mar del Norte, que está camino a Ritoque, en Quintero, en donde también aparece un tipo de vivienda que nosotros vemos es más propio de los entornos metropolitanos, ¿cierto? Sin embargo, aparece en estas ciudades que están fuera del anillo más metropolitano. Yo aquí coloco un punto que es importante de considerar, que el subsidio rinde frutos de este tipo con bastantes buenos resultados fuera de las grandes ciudades, no dentro de ellas. Veamos un poco las vocaciones. Entorno Cerro Polanco y condominio Alto Paraíso en Valparaíso. DS1 del 2011. Fíjense ustedes el tipo de edificio, el entorno donde se localiza. Aquí un poquito más allá, ustedes seguro lo conocen mejor que yo, hay un ascensor y hay una bajada por escalera del Cerro Polanco. Y este edificio ultra securitizado aquí en
en la zona del Cerro Polanco, de Alto Paraíso, si uno activa la aplicación de Airbnb, aparecen varios departamentos que están asociados a ese negocio, que además es un negocio informal. Esa lógica media turística del subsidio no solo ocurre aquí, ocurre también en sectores como el Camino Segunda Faja Volcánica, al volcán, perdón, en Villarrica, ocurre también en algunos de los subsidios que hemos visto en la zona de Puerto Varas, ¿cierto? La Vía Alerce, población Alerce, entre otros. ¿Se acuerdan de las casas de Galilea? Bueno, a nosotros nos entregaron este folletito porque nos hicimos pasar como compradores, en donde nos decían, aquí es Decreto Supremo 1, título 2, clase media, ¿cierto? Usted tiene que llegar con un ahorro de 80 UF y nosotros le conseguimos las 125 de subsidio para ocuparlos como pie. ¿Qué significa eso? No se preocupe, usted junte las 80 UF. Nosotros le gestionamos el subsidio y aquí está la casa. Este era el conjunto de la casa de Limache. Y que si nosotros lo llevamos a una zona metropolitana, termina lo que estamos viendo aquí en el edificio Selección. Esto es la calle Sierra Bella en Santiago, donde encontramos este tipo de desarrollo y que son más parecidos a lo que podríamos encontrar en Viña, ¿cierto? También en Quilpué. El Valle del Toranzo, en en Quillota, tiene condiciones muy similares. Vuelvo a insistir, aquí no hay ascensor, ¿cierto? Son los pisos suficientes para no tener caja escala, ¿cierto? Valle del Toranzo. Pero miren la distribución del folleto. También aquí fuimos a pedir el folleto y estuvimos revisando las instalaciones. ¿Qué es lo que había? Primero, esta imagen la sacamos nosotros. Primero que todo, DS49 sin deuda, que vendría siendo de los 3 edificios, el que está acá. DS19 con deuda, DS19 sin deuda. ¿Cuál era la idea de este proyecto? Que con hay que saber sumar, en realidad no mucho más que eso. Con lo que se accede sin deuda de este subsidio, yo puedo financiar la construcción de los otros 2. Y esto no es Santiago, no es Valparaíso, no es el Gran Concepción, no. Esto es la inmobiliaria La Cruz en la comuna de Quillota. Estos son los casos a los que nosotros nos estamos refiriendo. ¿Cómo se ejerce aquí el derecho a la vivienda? ¿Qué queda la necesidad por eso? Yo creo que pasan cosas extrañas, ¿eh? Porque el derecho a la vivienda queda constreñido en esta idea y se empieza a realizar aquello que ya venía más o menos prefigurado hace un par de años, que era la idea de retomar los megaproyectos subsidiarios. ¿Qué eran los megaproyectos subsidiarios? Era conseguir que una parte importante del desarrollo de viviendas fuera por la cohesión de distintos programas. Entonces, unificar subsidios para construir parques de viviendas que fueran de este tipo. El sector Maestranza, donde se construyó el conjunto de Ucamagua aquí en Estación Central, estuvo en la mira crear sistemas que fueran más cohesionados con ese formato. Tipo población Juan Antonio Río en Santiago, tipo población Teniente Merino en Valdivia. La especialización habitacional, y aquí es donde yo les quiero mostrar este que es de Peña Blanca, ¿cierto? Mi objeto de estudio más preciado de la zona, donde encontramos nuevamente DS1, título 2, clase media, este tipo de conjuntos, y vean ustedes, 1, 2, 4, 5, y por acá habían 4 más. Esto es entrando, acceso principal a Peña Blanca, lleno de carteles de oferta inmobiliaria de distinto tamaño, distinto tipo, distinto precio, algunas subsidiadas, otras no, pero que están conviviendo en un polígono, que yo diría, cuya particular aplicación es la cuestión inmobiliaria. Pareciera que no tiene otro fin el distrito de Peña Blanca. Y esto ocurre en Labranza, esto ocurre en Temuco con Labranza, ocurre también con San Pedro de la Paz en la Gran Concepción, donde se generan estas unidades donde, por ejemplo, el subsidio después de un rato ya no puede entrar porque no puede competir por el precio de los suelos con este tipo de población. Este es el barrio de los ingleses, esto está al lado de un supermercado Santa Isabel que está acá en Valparaíso, en Avenida Osa, ¿cierto? Centro por ahí, donde tenemos este tipo de edificios que son pasajes completos llenos de este tipo de construcciones que son de la renovación urbana, que en los 90 ustedes lo pueden ver en las ciudades chilenas como los edificios que construyó la inmobiliaria Paz Freumovich, hoy día simplemente Paz, y que gran parte de su acción se puede verificar en la renovación de las áreas centrales.
Este es el germen de los guetos verticales, así denominados en Estación Central y otras ciudades del país. ¿Eh? Cuidado, ahí ocurren varias cosas. Bueno, y también un poco lo que ocurre en comunas como San Miguel. Yo aquí vamos perdón, aquí al caso este que tenemos aquí. ¿Por qué no entra aquí? Ah, sí, está acá. El paisaje habitacional del que yo les estaba hablando, que por ejemplo vendría siendo el conjunto edificio Puerto, que está construido en medio de una zona donde hay plantaciones de eucalipto, muy próximo a la zona Rodelillo, esto debe estar 1,5 kilómetros, algo así. Nosotros fuimos caminando de aquí hasta acá, revisando, y la construcción se estaba generando en ese momento en medio de las plantaciones de eucalipto, las mismas que se habían quemado y que habían participado en el incendio. Estaban construyendo este edificio. Y este edificio mira hacia la parte baja de la avenida Osa y está al frente del Parque Los Ingleses, pero por el otro sector. Nosotros accedimos acá por la subida Centeno, por su caso, para contarle un poco de cómo fue el recorrido. Y la solución habitacional, ¿cierto? Como tal, que vendría siendo, por ejemplo, este tipo de conjunto Viña del Mar Reñaca, Lagos del Bosque, que son dos juntos. Aquí hay uno que es nuevo, y acá al fondo, siguiendo esta misma vereda, encontramos uno que es anterior, que debe ser de la década del 80, y que debe ser uno de los primeros que están acá. Y luego el letrero de Altos del Puerto Valparaíso, que era la anterior fotografía que les comenté, en donde aparece la denominación del proyecto, ¿cierto? DS19. Vamos construyendo soluciones donde esté el mercado involucrado con arte hipoteca y generar más compromisos. Bueno, y la síntesis del Estado neoliberal de bienestar. Lo vamos a dejar hasta acá para que podamos conversar en lo que nos queda. Yo quisiera terminar esta reflexión con que lo que yo le he tratado de mostrar un poco es cómo el subsidio va colonizando distintas dimensiones del desarrollo inmobiliario del Gran Valparaíso, pero también cómo el subsidio va a ir detonando, cohesionando y construyendo racionalidades distintas de desarrollo que están vinculadas, por ejemplo, con la producción de ciudad y bienestar. Vamos a dejar algunas preguntas ahora porque hemos hablado mucho en este rato. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Voltaire. Estuvo contundente la presentación para poder comprender la estructura subsidiaria, ¿cierto?, de la vivienda en Chile. Y yo creo que hay varias preguntas en la casa, en Ecuador. Me imagino que querrán conversar. Aquí también en la sala, entonces ya que estamos en una modalidad híbrida, pienso que podríamos partir aquí en la sala, a ver si es que alguien tiene Por preguntas. favor. Y luego seguimos de las personas que estén en sus casas. Así que... Hola, no Hola, nos hola, vemos, ¿qué tal? pero primero gracias por la presentación. Encontré que estaba súper interesante, pero me faltó algo dentro de que tiene que ver con que si bien ya dan estos subsidios de vivienda, ¿qué clase de subsidios son? O sea, ¿hay un ente regulador para identificar que no sean guetos verticales, por ejemplo? Porque las viviendas sociales suelen estar alejadas del centro de la ciudad, suelen también ser como solamente edificios sin áreas verdes alrededor. Sabemos que el área verde es para un bienestar mental y físico de las personas. Entonces, como que eso quería saber, ¿dónde, si hay un ente regulador que exija que las casas o los departamentos que hagan sean, eh, sean como buenos para el buen vivir? Eso. ¿Respondemos al tiro, Carlos, o vamos juntando las preguntas? Dale, respondamos al tiro esta y después vamos con las Vamos. preguntas online. Muchas gracias por su pregunta. Yo ahí quisiera hacer dos puntos importantes. Sí, efectivamente, la vivienda subsidiada tiene un origen que se puede revisar bien en que urbanizada periferia, es cierto. Pero del año 2004 en adelante, si usted observa donde se están construyendo las viviendas con subsidio, han ido retornando al centro.
Y es una constatación bien compleja hoy día, incluso para romper un poco el paradigma de que la vivienda social en Chile era periférica. La reestructuración de las áreas centrales probablemente en Santiago Valparaíso se note poco. Valparaíso además tiene un cinturón patrimonial que impide que eso ocurra en determinados sectores del plan. Recordemos que el patrimonio no es toda la ciudad, es una parte del plan. Pero y en Viña del Mar por razones de renta, y ya sabemos muy bien por qué la vivienda asociada no ingresa. Pero, por ejemplo, en comunas o ciudades medias como Talca, Chillán, Los Ángeles, en la misma Arica, ahí Miguel ha trabajado el tema junto con Carlos. En el caso de La Serena, Coquimbo, en La Serena hemos encontrado conjuntos subsidiados del decreto del DS1, clase media, título 2, al frente del mar, a una cuadra de la playa, en La Serena. ¿Por qué ocurre eso? En muchos casos ocurre no porque existe un organismo regulador que vaya a ir a decir, oye, tienen que construir vivienda en las zonas centrales, sino porque la naturaleza del subsidio, la vocación social del subsidio, se fue diluyendo. De hecho, hoy día hablar de vivienda social a mí me parece un poco complejo, cuando en realidad estamos hablando de vivienda subsidiada. La vivienda social, donde no había deuda, donde se ejercía el derecho y donde se garantizaban condiciones de hábitat digno bajo los regímenes que usted plantea, hoy día forma parte de un enganche de otros subsidios. Y mucho de ello tiene que ver también con la decisión política de algunos municipios, como por ejemplo el caso Viña del Mar, de tener una erradicación de campamentos que vaya localizando estas tomas de terreno en el mismo lugar donde estaban inicialmente. Entonces, es cierto, no hay provisión de jardines infantiles, no hay provisión de servicios de salud, no hay provisión de áreas verdes. Entendemos también la dificultad que está en torno a la salud mental, que es evidente y que en pandemia se acusó aún más, porque resulta que el no acceso a áreas verdes podría y pudo complejizar mucho las dinámicas de encierro que existieron. Por lo tanto, el subsidio no es ajeno a esa situación. Yo aquí no hago defensas corporativas del subsidio, yo investigo el proceso. Si eso es bueno o malo, lo tendremos que evaluar tanto a nivel académico como a nivel de política pública. Sin embargo, creo que el subsidio hoy día tiene una vocación de ruptura de área central que es bien interesante. Retornar de donde había sido lanzado en un momento a través de vehículos que son algunos bastante cuestionables, como por ejemplo retornar a través de los subsidios de renovación urbana, o por ejemplo de los proyectos de integración que terminan siendo una acción afirmativa muy compleja de ser entendida. Claro, no, ahí están las viviendas de integración, ellos como que no son del barrio, son los de integración. Ese tipo de cosas las empezamos a ver. Ahora, ¿cómo se fiscaliza esto? La vivienda social o subsidiada está en un régimen de vivienda económica, que tiene una cantidad de metros cuadrados determinada, hasta 60, generalmente entre 45 y 60, que tiene un baño, que tiene un estar, que tiene un estar que se puede entender como living comedor, 2 habitaciones. Ya el caso antiguo que todavía perdura en algunos casos del decreto 5, que eran las viviendas progresivas, en donde la gente compraba una vivienda que, por ejemplo, no venía terminada, también fue desapareciendo, y hoy día estamos en un momento en donde lo que estamos revisando, conociendo, es un tipo de vivienda que está más cercana al acceso al mercado. Yo vine a hablar de Valparaíso, pero si un ejemplo claro, usted lo puede ver en Portal Inmobiliario, revise cuáles son las viviendas con subsidio que están en venta en ciudades como Pucón y Villarrica. Se va a sorprender el tipo de residencias que están ofertándose ahí y los montos que están involucrados, hasta 2.200 UF. Entonces, la vocación social como que se rompió, y hoy día esta vivienda subsidiada tiene otro énfasis. Nosotros tuvimos el Alto Hospicio hace poco, y hay un condominio, no recuerdo su nombre en este momento, a ver si me permiten, lo puedo pillar, no recuerdo su nombre en este momento, que que está al frente de un campamento, que además son varios campamentos, porque hay una disputa ahí, que bueno, en otro momento lo podemos revisar, entre terrenos que se le entregaron a la población coya, terrenos que se tomaron inmigrantes y terrenos que se tomaron residentes del mismo Alto Hospicio que están buscando una solución habitacional. Y hay una disputa entre los tres que están mirando cómo se construyen condominios frente a ellos, de subsidios a los cuales no van a poder ingresar porque son subsidios que están destinados a la clase media. Entiendo que Miguel González quería hacer una pregunta. Miguel, sí, dale nomás. Me imagino, lo Aló, aludí. aló, Hola Miguel, ¿qué tal? buenas. Eh, bueno, hacer unas preguntas sobre este esquema de estructura subsidiaria de acceso a la vivienda
sobre el rol de las EGIs, como la aparición de nuevas entidades de gestión inmobiliaria, y si has detectado que hay competencia entre el DS-49 y el DS-19 en cuanto a los subsidios otorgados. Eso principalmente. A ver, las EGIs las has estudiado tú mejor, Miguel, que yo. Las EGIs tuvieron una dinámica de gestión que en algunos lugares terminó mal, ¿cierto? Porque lo que hacían las EGIs era el intermediario en la gestión habitacional entre el servio, municipio y la comunidad que estaba demandando. Como generalmente operaba sobre comités o agrupaciones mayores y no sobre personas individuales, hay que mirar que las EGIs, más que promover la competencia entre el subsidio del 19 o el 49, y aquí la pregunta de Miguel tiene harto sentido porque el 49, un título del 49 apunta a la construcción en terreno propio, de manera colectiva, que es el subsidio que utilizan los comités de vivienda para construir su solución habitacional. Y en el 19, el 1, el tramo de los sectores vulnerables del 19 es sin deuda. Entonces como que se traslapan y empiezan como a competir en un momento. Yo creo que va a haber competencia en el momento en que uno de los dos, o el 49 en realidad, pase a formar parte de una oferta más fija. Porque ¿qué es lo que ocurre? El decreto 19 se concursa de una manera completamente distinta. No hay concurso para el 19. El concurso lo hacen las inmobiliarias que postulan con sus proyectos a formar parte de la oferta del 19. Y la gente que es capaz, que tiene aptitud para acceder al subsidio, se dirige al 19 a preguntar si alcanzan o no un cupo dentro de este edificio. Y si no, van al otro, van al otro, van al otro. El 49 es distinto, porque todavía existe en la función del comité, en el 19 no está. Hoy día yo no veo competencia entre los dos. Y las EGIs estarían más en el 49 que en el 19. Pero ojo, si fuera en algún momento la decisión de fusionar todos los subsidios y crear uno solo, bajo el régimen del 19, que sería una estrategia de integración instantánea, rápida, ¿qué va a pasar entonces con la autoconstrucción? ¿O qué va a pasar entonces con los regímenes que están vinculados con los comités de vivienda? Y ahí yo creo que las EGIs podrían retomar un rol importante en la discusión de cómo se accede a los subsidios en Chile hoy día. Gracias, gracias. Se escucha como medio cortado ahí. A ver, ahora sí, ¿puede ser? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Dentro de los casos que hemos estado estudiando en el caso, con que el emplazamiento de estos proyectos está muy ligado Pero, Carlos, te a... escucho cortado. A ver, ahora sí, ¿puede ser? Ahí sí. Ahí sí. En el curso estamos estudiando Profe, de nuevo lo perdimos. Sí, Carlos, se nos va, Carlos. Aló. Aló, Carlos. Que escriba a lo mejor la pregunta en el chat, ¿o no? Puede ser. Bueno, sí, también. Se le fue el micrófono, estaba re bueno. Ujú. Qué triste. Oye, a propósito de la EGI Voltier, la otra vez
Estaba conversando con una persona de acá del municipio del Bosque, viste que ellos construyeron sus propias ejes en la municipalidad, po, para Sí, poder, tú tienes un artículo de eso. sí, pues, para poder ir creando, po. Y me contaban que la empresa Oval, que tenía alguna inicio de vocación social para el uso del DS-49, entró en la lógica totalmente productivista y se ha ido expandiendo a otras comunas muy fuertemente, ¿no? Es que es inevitable porque al final hay que, mira, el volumen de los comités de vivienda en Chile es gigantesco. Yo creo que la investigación social como que se enamora de uno y no lo suelta. Pero si uno investiga el formato del comité de vivienda a nivel funcional, es una institución territorial. eh, yo creo que, claro, no forma parte de las organizaciones de la sociedad civil, de la ley 20.500, pero los comités de vivienda son organizaciones emergentes. Y como son organizaciones emergentes, el nivel de presión y volumen que tienen es bien interesante. Yo creo que las EGI encontraron probablemente ahí, y ahí donde yo creo que vale la pena mirarlo también, un volumen bien fuerte de lo que estamos conversando. Yo nunca me metí mucho en lo de las EGI muy profundamente, pero sí debo decir que la EGI como tal, a mí me pareció verla un poquito decaer en un momento. Después retornó. Mm. Aquí dice, Carlos, dentro del curso hemos estado estudiando proyectos que están emplazados en el entorno inmediato de los sistemas naturales, quebradas, bosques, tranques. ¿Qué relación podemos encontrar entre la producción de vivienda subsidiada y la producción de naturaleza? Chuta, esa otra presentación. Pero, a ver, vamos a ver primero qué es la producción de naturaleza. No, otro valor no. Esto lo hacemos por amor a la ciencia y por nuestro rol de responsabilidad académico también. A ver, la naturaleza tiene un componente importante. Primero, la naturaleza es un fetiche inmobiliario. Si uno lo mira en sentido práctico, la realización de la utopía verde, como decía Zunino Hidalgo, o lo que plantea eh, también lo que se ha planteado respecto de la naturaleza como un producto, ¿cierto? El producto natural, envasarlo y colocarlo a la venta, que sería, por ejemplo, comprarse una casa frente a una ribera, un río, o frente al mar. Esas dos dinámicas que están ahí presentes son como las tendencias. Ahora, el subsidio y la naturaleza tienen una relación importante en un momento cuando el humedal es despreciado, por ejemplo, y se le rellena para convertirlo en pantano para producir vivienda. Caso Valdivia. En el caso de, de Alto Hospicio, por ejemplo, Alto Hospicio es urbanizar el desierto de 2004 en adelante. Y el desierto, que por mucho puede sonar como árido, también es naturaleza. Y de hecho el desierto es de las pocas naturalezas que no están tocadas por el ser humano porque no forman parte de su interés. Entonces, ciudades como esta forman parte del proceso de transformación de la naturaleza, que son mayores. Y en un tercer punto, que podría ser lo que ocurre en Valparaíso y el uso de las quebradas con fines inmobiliarios, la quebrada como tal está habitada en Valparaíso desde hace 150 años. Voy a colocar un ejemplo. En un artículo de Paula Castin López sobre el rol de la Cormo en Valparaíso, se anuncia que la Cormo limpiaba las quebradas para evitar que las viviendas que estaban emplazadas en las quebradas se inundasen en las lluvias del invierno, con las lluvias del invierno. En la década del 60, 50. Entonces, la naturaleza tiene varias dimensiones a nivel de vivienda subsidiada de estos proyectos. A mí me llama mucho la atención lo que ocurre no me acuerdo, a ver si ustedes me pueden ayudar un poco con la topología, la toponimia, perdón. No me acuerdo muy bien, voy a buscarlo aquí, permítanme un segundo, si no voy a demorar nada aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú?
¿Se acordarán ustedes que en la salida de Peña Blanca, en Villa Alemana, hay una pequeña laguna, ¿cierto? ¿Se acordarán ustedes de esa laguna? ¿Cómo se llama esa laguna? ¿Cómo se llama esa laguna que está en la salida de Peña Blanca? ¿Se acuerdan? ¿Les suena? ¿No? Ya. Hay una laguna que está justo, aquí la estoy buscando, que está justo en la salida de Peña Blanca. ¿Mm? Esa laguna no tenía nada de urbanización en 2014-2013. Con el tiempo fue poblándose este sector y la laguna fue quedando encerrada. Además que la pobre laguna estaba metida justo en un trébol por donde salía a la ruta 60, el troncal sur, para conectar con Viña del Mar. Esa laguna, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, esa laguna quedó encerrada entre medio del desarrollo inmobiliario, completamente encerrada. De seguro hoy día debe estar seca. Y recordemos que al frente, entre Quilpué y Villa Alemana, hay un parque, un pequeño parque nacional, una pequeña reserva, que están justamente al frente de donde se rompe la conurbación. Esas zonas que no están caracterizadas como tal, que no están estudiadas, y que forman parte de los parques naturales urbanos, las reservas naturales urbanas, generan algunas distorsiones porque uno tiende a creer, de manera bastante extraña, que el Parque Natural Cerro Los Pinos, ¿cierto? Que tiende a creer de manera bastante extraña que en general no hay vinculación entre la naturaleza y la vivienda subsidiada. ¿Y por qué no la hay? Porque no hay verde. Pero el verde es un accidente de la naturaleza, es una dimensión de la naturaleza. La naturaleza también está en el desierto, también está en las zonas que no son verdes. O vamos a centrar la ruralidad solo de la región de hoy día, vamos a centrar la ruralidad solo del Maule hacia el sur. No es posible. La ruralidad no es solamente eso. Eso es una forma de ruralidad. También están estos espacios que tienen una condición distinta, una condición no urbana, y que a nivel de naturaleza, la producción de naturaleza, el desarrollo inmobiliario lo que va a hacer es convertirla, metabolizarla, transformarla en ciudad en la medida que no rompe la cadena de valor para que otros desarrollos de mayor renta vayan produciéndose y apropiándose de la naturaleza. Si esto fuera una lógica de compensaciones, nosotros tendríamos que observar que la vivienda subsidiada accede a la naturaleza en cuanto esta es despreciada por aquellos sectores que no la quieren como tal. Los humedales en los 60, denominados pantanos, y hoy día, hoy los humedales, vivamos cerca de los humedales, protejámoslos, ¿cierto? Imagínense lo que significaría después vivir en el cerro, vivir en una quebrada, vivir en las proximidades, por ejemplo, de un curso de agua, por miserable que fueren. En 20 años más vivir cerca de un curso de agua va a ser un lujo. Ya lo es. Pero no me refiero al valor de paisaje, sino que al valor de sobrevivencia. Y ahí es donde podemos encontrar diferencias que son bastante considerables con lo que estamos viendo hoy día, en donde, entre otras cosas, vamos a enfrentar un momento en donde la naturaleza va a ser, el acceso a la naturaleza va a significar el único camino que van a tener las poblaciones para poder sobrevivir a un mundo en donde la escasez de agua, el alto valor de los alimentos, entre otros, van a impedir que las personas tengan un acceso como lo tienen hoy día, donde abren la llave y tienen agua automáticamente. Eso no es perenne, eso no va a ser para siempre. Entonces ahí tenemos un punto que vale la pena recordar. La naturaleza hay que diferenciarla, Carlos, en lo que termina siendo como producto y lo que termina siendo naturaleza en general para la conservación, la preservación, entre otros. Hoy día nosotros vivimos en la naturaleza de los productos. La naturaleza está envasada. Es un parque, es una plaza, es un árbol. Pero no tenemos más que eso. Nunca encontré el nombre de la laguna, pero si van a Villa Alemana, acuérdense de mí y busquen.
Al parecer Carlos está cerrando. Tiene el micrófono que falló. Sí. Perfecto, Carlos. Oye, muchas gracias. Espero que me hayan podido escuchar de manera óptima. Igual quedó grabado, ¿eh? Así que lo podemos revisar también. Ahí está Carlos, ahí lo vemos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, profesor. Muchas cosas en las que no había pensado las presento hoy día, así que le agradezco mucho. No, gracias a ustedes también por el tiempo y la paciencia. Uno se pone aburrido con el tiempo, así que le agradezco también el tiempo y la dedicación. Muchísimas gracias, que estén muy bien, nos vemos. Muchas Chao. gracias igual, cuídense mucho. Igualmente, chao, chao, chao. Un saludo a la gente de Valparaíso, nos vemos.